Esta es una pregunta que muchos de ustedes probablemente ya se la han contestado por su experiencia propia con el Señor. Otros están descubriendo la respuesta a esta pregunta en su proceso de crecimiento con el Señor. Y otros todavía quizás no han descubierto cuál es la ganancia, cuál es la recompensa, qué gano con creer en Jesús. Es el título del mensaje de hoy, un título en modo pregunta, en modo consulta. ¿Sí? ¿Qué gano con creer en Jesús? El chief allí que colocamos dice, tocó pensar. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto de qué ganamos nosotros con dedicarle tiempo a Dios, con darle nuestra confianza a Él, poner nuestra confianza, nuestra fe en Él. ¿Qué ganamos nosotros en esta tierra y en la vida venidera para poder, al haber puesto nuestra fe y nuestros ojos en el Señor Jesucristo? ¿Por qué digo nuestros ojos? Pues que la palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Es decir que el Señor considera que nosotros estamos poniendo nuestra fe en Él cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Poner nuestra mirada en Él significa también seguirlo, caminar sus pasos, caminar sobre sus huellas. Lo estamos siguiendo, por eso es necesario mirarlo. Mirar hacia donde Él se mueve, hacia donde Él nos quiere guiar y llevar como pastor y nosotros como ovejas siguiendo, ¿sí? Como rebaño de Cristo, siguiendo a nuestro buen pastor que nos guía, que nos lleva a delicados pastos, que nos pastorea de manera tan delicada y amorosa y también con rectitud, firmeza y disciplina, porque nos ama. Así que realmente este mensaje creo que va a ser muy revelador, porque es un mensaje casi expositivo, podríamos decir. No es un mensaje como los que suelo dar, que son más bien temáticos y voy por aquí, por allá en distintas partes de la Biblia, sino que nos vamos a detener solo en el desarrollo de un pasaje del libro de Romanos capítulo 10. Unos pocos versículos y los vamos a desarrollar con ayuda de otros. Y vamos a ir comprendiendo cosas muy importantes de este mensaje del apóstol Pablo. Pero antes de entrar a esa porción del libro de Romanos, quisiera compartir con ustedes este pasaje de Isaías 44, versículos 24 y 25, para que después podamos comprender exactamente qué es lo que el apóstol Pablo sentía en su corazón respecto de los israelitas, que eran sus compatriotas, era su pueblo, era su sangre, eran sus hermanos, era su familia, y que estos israelitas, como sabemos, en el tiempo, todos aquellos que estamos estudiando en Enoc, en el tiempo, a lo largo del tiempo, se manifestaron incrédulos, rebeldes, duros de corazón, empedernidos para pecar, eran personas que no se detenían ante el pecado, sino que avanzaban y ofendían a Dios de maneras abominables. Cuando digo abominables, para que se entienda más o menos qué quiero decir con esto, hablo de la promiscuidad sexual y muchos tipos de manifestaciones de sexualidad que Dios no quería que se llevara a cabo en su tierra y en su nación, sino que ellos aprendieron de los pueblos vecinos como Edom, Tiro, Sidón, todas las naciones vecinas y aún de Egipto traían costumbres de ese tipo, y la idolatría más abominable que ellos llevaban a cabo, que era el culto a Moloc, que era entregar en los sacrificios a los niños vivos, desnuditos, que los quemaban vivos como ofrenda en los brazos ardientes de Moloc. Entonces esas cosas realmente hicieron arder la ira de Dios contra Israel y vino la disciplina. Aquellos que estamos estudiando en los encuentros Enoc, que estamos los martes y jueves estudiando, este martes pasado justamente llegamos a el libro de Ezequiel. Ezequiel es un contemporáneo del momento en que Dios trae disciplina sobre Jerusalén y Judea, ¿sí? Cuando Babilonia asedia y lleva exiliados y cautivos a una cantidad de gente de aquel lugar a Babilonia precisamente. Entonces, el castigo vino finalmente, porque el capítulo 2 de Ezequiel dice que era un pueblo
casa rebelde, así, esta es la expresión que usa Ezequiel, casa rebelde, un pueblo de empedernido corazón. Esta era la característica de un pueblo que había pasado 1000 años desobedeciendo a Dios, prácticamente toda su historia desobedeciendo a Dios. Vemos a Israel desobedeciendo y siendo incrédulo desde que sale de Egipto y aún entrando en la tierra prometida y estando en la tierra que fluía bendición, donde fluía leche y miel, como dice la palabra, aún allí no se consagraron a Dios. Entonces, a ellos Dios les habla a través de este profeta, el profeta Isaías, y vamos a leer el verso 24 del 44 y el verso 25, que dice así: esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor, que hizo todas las cosas. Yo soy el Señor, que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? ¿Acaso estabas tú cuando yo hice la tierra? Le decía Israel. Expongo, fíjense lo que dice ahora, expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios, esto es lo que está resaltado y desde ahí vamos a introducirnos en el mensaje, hago que los sabios den malos consejos, los sabios de esta tierra, los que se creen sabios. Y así demuestro que son unos necios. Bien, para que entremos después en el mensaje, quiero que veamos ahora una charla entre dos personas que en una ocasión yo ya les presenté una parte de estos videos, pero hoy vamos a ver dos pequeños videos cortitos de una charla entre dos personas. Una de ellas, un abogado que es periodista y es un judío tradicionalista, con un... ¿Me pueden colocar por favor el texto? Gracias. ¿Cómo estaba, si es posible? Gracias. Un judío, dijimos, abogado, periodista, judío tradicionalista, y la charla es con un judío cultural y secular, pero no normativo. ¿Por qué digo esto? Porque él se autocalifica de esta manera, este otro judío que se llama Darío. Darío Z es como se lo conoce, que además él es filósofo, docente y escritor. O sea, estamos hablando de dos intelectuales. El periodista Novarecio y Darío Z, el filósofo, que están teniendo una charla tremendamente profunda. Dos intelectuales, hermanos, dos intelectuales. Ambos personajes muy reconocidos y conocidos en la Argentina. Ahora les invito a que ustedes escuchen atentamente la conversación de esto y relacionen lo que dijo aquí el profeta Isaías. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Escuchemos y veamos por favor esto. En un ratito vamos a estar charlando con uno de los representantes de las profesiones más buscadas en este momento en la sociología, en la política. La sociología es otra rama. Los otros días hablando con Jaime Durán Barba, con Mario Pergolini, aquí mismo decía, los filósofos son ahora una profesión deseada dentro de la actividad pública. Y enseguida está con nosotros Darío Stanraiver, alguien que hace de la filosofía, primero un respeto por su profesión, pero que no tiene miedo a hacer popular la discusión y hacerla casi en el ágora. Esta historia de encontrarse con la gente, hay un gran programa de él que es Mentira la Verdad, que es encontrarse en lugares públicos, hablar sobre estas cuestiones. Y uno dice, una mirada filosófica en este momento tan particular, en donde pensar suele ser como una actividad secundaria. Hoy es muchísimo más fácil decir blanco o negro y encolumnarse detrás de esto. No voy a hablar de este tema en particular con Darío, pero sentí que hoy y en estos días, con la discusión de la reforma previsional, se planteaba esta situación. Ayer me tocó entrevistar a un diputado de la Nación, no importa cuál,
que decía, bueno, lo que sucede es que nosotros en la reforma previsional estamos pensando en los jubilados hasta el futuro, hasta que luego de empezar a discutirle, pero en la reforma previsional van a perder 600 pesos los jubilados, se cansó del preguntador y dijo, mire, ¿sabe qué? Tiene razón, pero políticamente acordamos esto y lo vamos a aprobar de esta manera. Y uno se pregunta, ¿por qué no la verdad en la política argentina, por lo menos, yo creo que es un fenómeno un poquito más amplio, no paga más, no es más sincera que edulcorar la situación? Las campañas políticas han sido esto. Estamos llegando a fin de año. Todos sabemos que a los que tienen la suerte de trabajar en relación de dependencia les van a descontar el impuesto a las ganancias. Todos los candidatos, Macri, Scioli, Massa, todos los que llegaron el 2015 a intentar disputar la presidencia dijeron que iban a derogarlo. Digo, la verdad en la política, ¿cuenta o no cuenta? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cuestiones más pequeñas como el sentido de la vida. Vamos a hablar con un filósofo, vamos a hablar con un amigo, alguien que tiene el don de la palabra y que lo hace a través de la filosofía y lo comparte con nosotros. Lo recibo, Darío. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Te condicioné mucho con todo lo que dije? Tremendo. Tremendo, ¿no? Voy a tener que explicar el sentido de la vida. De golpe. De golpe vas a tener que explicar el sentido de la vida. Es sencillito. ¿Eso o hablamos de la reforma previsional? Lo que vos quieras. El sentido de la vida. ¿Cierto? Mejor, prefiero. Aparte han hablado tanto los filósofos sobre el tema que uno puede repetir y tomar las ideas de otros. Todos han tratado de encontrar una respuesta al sentido de la vida y todos llegaron al final a la misma respuesta. ¿Qué sería? Que no lo tiene, ¿no? Que no la tiene, claro que... Arranquemos con vos. ¿Qué pones en el hotel cuando vas a la ficha? Darío Stanraiver, lo digo bien, Stanraiver. Sí, Muy bien. muy bien. Darío Stanraiver, ¿qué pones al lado? Docente. No filósofo. No. Docente. ¿Por qué? Reivindico, mi profesión, que es la docencia. Yo me hice en el aula del colegio secundario, hoy tan polémico, donde fue el lugar donde aprendí a hacer filosofía. Y reivindico, la tarea docente como una tarea transformadora y emancipadora. Ok. ¿A quiénes estábamos escuchando? A dos intelectuales famosos de la Argentina. Uno abogado, periodista, el otro filósofo docente, como mínimo, escritores los dos, ¿sí? Personajes muy reconocidos aquí en la Argentina. Este es un filósofo famoso en la Argentina, ¿sí? Que está reproduciendo lo que otros filósofos, como él bien dijo, otros filósofos dicen acerca del sentido de la vida, ¿sí? Ahora, qué increíble, ¿no? Que la acumulación de sabiduría filosófica de milenios haya llegado a esta conclusión, porque la filosofía nació muy lejana en el tiempo. Allí los griegos tienen los famosos filósofos en el pasado, pero la filosofía ya existía desde antes, y resulta que toda esa acumulación de análisis filosófico, de profundización en el pensamiento, en la vida y todo lo demás que hizo la filosofía a lo largo de milenios, lograron resumir, llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Que la vida así como se nos presenta, que ahora la van a ver en el próximo video, lo que él dice, no tiene sentido. ¿Sí? Bien, veámoslo por favor y ya después vamos a ir a la parte jugosa de lo que el Señor tiene para decirnos hoy. ¿Para quién? ¿Qué pasa para quién? Para la familia, durante unos años queda medio dolida, después se olvida. Para nosotros. ¿Nos morimos y qué pasa? ¿Para quién? ¿Qué pasa para quién? Para la familia, durante unos años queda medio dolida, después se olvida. Para nosotros. ¿Te morís vos? ¿Qué pasa? Nada. La muerte es el final. Es el pasaje del ser a la nada. No pasa más nada. O sea, esto que te está pasando... Vos ahora me estás escuchando, estás concentrado, ¿no? Muy. ¿Estás transpirando un poquito? Muy. ¿Estás sintiendo todo? Todo eso que tenés adentro y que te está pasando, increíblemente, como lloraba el replicante de Blade Runner, la original, terminará disolviéndose como lágrimas en la lluvia, decía. Y eso es insoportable para nosotros. O sea que yo ahora estoy remotivado, me encanta esta charla, todo esto se va a terminar, es insoportable. Pero se va a terminar. El tema es asumir, es elaborar que con la muerte la cosa termina y que la muerte es el final.
¿no? ¿Sabés qué dijiste y me seduce mucho? Aparte usaste es el paso del ser a la nada y inevitablemente me viene Sartre. Yo recuerdo cuando Simone de Beauvoir escribe que muere Sartre, ella dice, su muerte nos separa, mi muerte no nos unirá jamás. Tremendo, tremendo. ¿Y entonces para qué todo esto? ¿Para qué este cuento? No, bueno, No, ¿cómo no? Bueno, para no. nada. No O como sea, para nada. Si lo pensás en términos absolutos, no tiene sentido. Si lo pensás en términos... No hay que pensar en términos absolutos. Porque si lo pensás en términos absolutos, ¿qué es en términos absolutos? Es creer que la vida solo vale en la medida en que nunca se acabe. Y entonces en que este paso no sea un paso, sino que legue algo eternamente. Esa es, digamos, de eso hay que desarraigarse. Porque la vida se termina, porque te morís y porque tu tataranieto no va a saber quién fuiste. ¿No? Uno dice, bueno, quedó en la memoria de... ¿Qué es en la memoria de nadie? ¿Cómo se llamaba tu tatarabuelo? No tengo la menor idea. ¿Viste? O sea que... ¿Qué tipo jodido sos, eh? No, bueno, pero es al revés. Platón decía, la filosofía es un ejercicio para la muerte. O sea, ejercitarse, hablar de la muerte, ¿para qué? Para que cuando llegues, digamos, con la muerte básicamente elaborada. Entonces digo, yo sé que es una pregunta mercantilista. Dale. Va a ser que yo la planteé al principio. ¿Cuál es el sentido? Me decís, no tiene. Bueno, ¿qué sentido le doy en el mientras tanto? Ok, te quiero decir algo antes. ¿Tengo tiempo? Yes. Igual cuando la muerte llega, vos Olvídate. no vas a saber. O sea, vos Yo nunca voy a vas saber, discúlpame, yo voy a saber. No, cuando estés muerto no. Vas a saber, ponele, hasta el segundo antes. O sea, si vos sabés que estás muerto, consejo, Estás vivo. salí del cajón. Sí, porque hubo un error. Porque, o sea, es muy loco esto, pero en realidad, claro. vos siempre te sabés vivo, porque el saber, la Obvio. conciencia tiene que ver con la vida. Con lo cual, ese traspaso final, si hay un límite, es imposible. Bueno, ¿por qué hago ahora? Te preguntás permanentemente cuál es el sentido de la vida y vivís con esa mezcla de placer y frustración. Eso es ser humano. Es esa oscilación permanente entre la sensación de, acá, encontré, es por acá. Bien, ahí estábamos escuchando, espero que lo hayan escuchado atentamente, ¿sí? A dos judíos, uno, como se autodenomina, judío del desierto, así es como se autotitula él. El filósofo se llama judío del desierto. No casualmente se llama judío del desierto. ¿Por qué? Porque los judíos del desierto fueron los que descreyeron en Dios. Este judío filósofo es ateo. Por eso se autodenomina judío del desierto. Los judíos incrédulos, los que no creyeron a Dios y se murieron en el desierto. ¿Se acuerdan? Aquellos que salieron de Egipto, 40 años en el desierto y mueren allí. El otro judío es un judío conservador, tradicionalista. Él sí, vieron que él dijo, yo sí sé dónde voy a ir a parar cuando muera. Porque él tenía una idea, un concepto religioso en su mente. Ahora él tiene la idea, él como judío tradicionalista guarda las tradiciones, eso es lo que hace. Entonces él se casó bajo la tradición judía. Lo llamativo es que lo casó una rabina, y la rabina lo casó con un hombre, porque es homosexual. ¿Sí? ¿Me va entendiendo por dónde va la cosa? Bien. ¿Qué dice el libro de Romanos acerca de los judíos? Acerca de los judíos. Romanos capítulo 1, verso 21. Dice, es cierto, dice el apóstol Pablo acerca de los judíos, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, la vida, el sentido de la vida, la muerte, y filosofaron sobre todas esas cosas. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. No saben nada. Al fin y al cabo, miles de años filosofando para llegar a la conclusión de que nada tiene sentido.
afirmaban ser sabios. Versículo 22, Romanos 1:22 dice, afirmaban ser sabios. ¿Cómo lo presentó el periodista al filósofo? Como alguien que tiene el don de la palabra, ¿sí? Alguien muy especial, muy reconocido y muy convocado. Y es cierto, todo eso es cierto, es muy convocado en distintas esferas políticas y demás para dar su perspectiva filosófica respecto a distintos temas de la vida del hombre. Ese hombre tuvo un famoso programa que se llamaba Mentira la Verdad. Ese era el título del programa. Mentira la Verdad. Fíjense qué cosa más tremenda ese título. Para nosotros los cristianos que tenemos un concepto de la verdad tan maravilloso y precioso para nosotros porque sabemos que la verdad absoluta existe, toda verdad humana es relativa, eso es cierto, pero hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta es Cristo. Cristo es la verdad. Amén. Él es la verdad absoluta. Entonces, este hombre al decir semejante cosa está diciendo Cristo miente, en otras palabras. ¿Y por qué? Porque justamente es un judío del desierto, es decir, uno que no cree en Dios. El versículo 21 dice, pero con respecto a Israel, dijo Dios, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Ellos fueron desobedientes y rebeldes. Dios dice eso de ellos. Y por eso sigue diciendo el capítulo 1, podríamos profundizar mucho allí, pero no es hoy el tema, es para introducirnos en el sentir, recuerden, en el sentir del corazón del apóstol Pablo, el dolor que él tenía por sus compatriotas judíos que rechazaron al Mesías, que rechazaron al Señor, que rechazaron la manera de Dios para salvarlos y se enredaron en sus filosofías y se creyeron sabios en su propia sabiduría y se hicieron necios. Por eso es que Dios oscurece el consejo de los sabios, entre comillas, ¿sí? Lo dicho por estos hombres, lo que vimos allí en este video, lo que vimos en los videos, lo que oímos allí, nos posiciona de manera empática entonces respecto del sentir del corazón del apóstol Pablo en relación con sus compatriotas los judíos. Pero además el mensaje de hoy nos llevará a comprender lo grandioso que ha sido Dios para con nosotros, los que no somos judíos, sino gentiles, es decir, los que pertenecemos a todas las demás naciones de la tierra y que sí hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar en el tema entonces. Entremos con este mensaje expositivo del capítulo 10 de Romanos, versículo 1. ¿Sí? ¿Se quedaron tan atónitos como yo al escuchar a estos dos intelectuales? ¿Sí? Yo la verdad que me quedé muy perplejo al escucharlos. Perplejo, quedé atónito, porque no podía creer que dos mentes consideradas mentes que son luminares en la Argentina, las luces de Argentina, gente intelectual muy preparada, que lleguen a ese nivel de pensamiento tan ciego, realmente tan ciego, es de no creer realmente que estas personas lleguen a ese nivel que los lleva a la incredulidad. De hecho, hay otra parte de esa entrevista donde el hombre Novarecio, el periodista, le dice, ¿y si tú te encontraras frente a Dios, qué le dirías? Te mueres y resulta que sí existe Dios y vas a su presencia, porque se lo estaba planteando a él como ateo. Y te presentas delante de Dios. ¿Qué le dirías a Dios? ¿Saben lo que respondió el hombre este? Le diría, Dios, no te creo. Es increíble. Realmente es increíble el nivel al que llega una persona descendiente de la misma tribu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo realzo el tema de que ambos son judíos. Judíos descendientes de la misma tribu de nuestro Señor Jesucristo, judíos que uno se autodenomina judío del desierto, incrédulo y ateo, y el otro recibió como resultado lo que dice Romanos 1, que aquellos que hicieron tales cosas se encendieron en sus propias lascivias y se entregaron unos con otros en hechos vergonzosos sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿No es eso lo que sucedió ahí?
con este señor Novarecio, que hizo un casamiento público, lo casó una rabina con su esposo. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios de manera exactísima? ¿Se dan cuenta que la verdad sí existe? La verdad sí existe. La palabra de Dios lo que dice se cumple al pie de la letra. Al pie de la letra. Por eso Dios, nuestro Dios, es un Dios de fiar. Es un Dios en quien podemos confiarnos y confiar. Es un Dios que todo lo que Él diga nos revele a través de la palabra, los principios que Él imparta en nuestros corazones, podemos nosotros hasta llegar al nivel de confiar en ellos ciegamente, sin ningún razonamiento previo, porque ya la historia nos demuestra, los hechos y la creación misma nos demuestra su grandeza, su poder, su fidelidad, y su fidelidad sobre todo con sus compromisos. Dios no dice algo que después no hace. Dios siempre lo que promete, lo cumple. Amén. Entonces es digno de confianza en ese sentido. Entremos al mensaje. Romanos capítulo 10, verso 1 dice: amados hermanos, acá está hablando Pablo, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. El profundo deseo de mi corazón y mi oración es que los israelitas, mis compatriotas, lleguen a ser salvos. Pablo dedicó sus primeros tiempos de ministerio a los israelitas precisamente, hasta que finalmente él fue rechazado en muchas sinagogas y en muchos lugares donde fue a enseñar el Evangelio de la Gracia, fue rechazado y finalmente Pablo decide cumplir con su ministerio, pues él había sido enviado a los gentiles, ¿sí? Y dejó que Pedro, Juan y Jacobo dirigieran el evangelismo hacia lo que se denominó más tarde el evangelio de la circuncisión, que era el evangelismo hacia Israel y sus tribus dispersas. Y Pablo se hizo cargo de los gentiles, de predicar el evangelio a los gentiles. Pero él tenía este sentir en su corazón, por eso fue que hizo lo que hizo de predicarle primero a su pueblo. Primero dio testimonio en su pueblo de Cristo. ¿Qué era lo que él deseaba? Que el pueblo de Dios, que el pueblo escogido por Dios en el pasado, llegase a ser salvo. ¿Qué nos está diciendo Pablo entre líneas con este pasaje tan profundo? Primero, número uno, que ser israelita, pertenecer al pueblo de Israel, no te garantiza ser salvo. Primer punto, porque dice Pablo que él lo que desea de todo corazón es que su pueblo sea salvo. ¿Pero cómo? Si ese era el pueblo de Dios, si ese era el pueblo escogido, ¿ok? O sea que Dios puede poner los ojos sobre algo, sobre alguien, pero eso no significa que ese alguien reciba la gracia que Dios quiere derramar sobre él. ¿Por qué? Porque Dios respeta la decisión de ese alguien. Dios le ha dado a ese alguien algo que se llama libertad. Ese alguien puede escoger por creer, querer creer o no querer creer. Así tal cual como este filósofo respondió cuando el hombre le preguntó: ¿qué harías si estás delante de Dios, te presentas delante de Dios? Yo le diría: no te creo. Imagínense, tamaña insolencia, tamaña soberbia, tamaña necedad, tamaña ceguera. Increíble es eso. Pero bueno, ahí está el hombre que se enorgullece en sus conceptos filosóficos y que se presenta ante millones de personas de audiencia en la televisión. Estamos hablando de un programa de altísimo nivel de rating. ¿Cómo un hombre descendiente del pueblo escogido puede pensar de esa manera? ¿Puede ese hombre que cree que al morir no pasa nada, se acabó todo, y que no cree en Dios ser salvo por simplemente ser judío? Pues no, la palabra de Dios dice claramente que el camino a la salvación es Jesucristo, y este hombre no le reconoce. ¿Puede el otro hombre que se enredó en sus filosofías y en su sabiduría y se creyó sabio en su propia opinión y terminó casándose con un hombre ser salvo? Pues no, la palabra de Dios dice: no erréis, no os engañéis, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿dice que los homosexuales nada más? No, digo esto y lo aclaro para que nadie se sienta estigmatizado, ¿sí? Porque a veces se cree que la iglesia estigmatiza a los homosexuales. No es así. El pecador, todo pecador, está perdido.
No solo el homosexual, el mentiroso, el borracho, el agoguero, el encantador, el hechicero, el mentiroso. Todo pecador está condenado y perdido. No solo los homosexuales. El homosexualismo es un pecado más de toda esa gran lista de pecados que tienen aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo para ser perdonados de esos pecados y vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces no se trata de estigmatizar a nadie ni de apuntar a nadie para discriminarlo y declararlo condenado. No, se condena solo, por su propia boca, ¿sí? La boca de ellos los condena. Las declaraciones que hacen los condena. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Ellos mismos se ponen la vara y se condenan. Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Fíjense cómo lo llama Dios a su pueblo Israel. Primero dice, tú eres mío. Tú eres mío. Mío eres tú. Mío eres tú. Yo te escogí. Yo te escogí. ¿Sí? Si esa declaración se hubiese hecho sobre nosotros, nosotros seríamos personas que pensaríamos con un pensamiento calvinista, por ejemplo, diciendo, si Dios dice que soy de Él, nadie me quitará de su mano, así que mi salvación es eterna. Nadie me quitará de su mano, porque yo soy de Dios. Punto. Él me escogió. Eso enseña el calvinismo, que Dios escoge a algunas personas para salvación y otros son escogidos para condenación. El calvinismo, estoy diciendo, aclaro, eso enseña el calvinismo, no la Biblia, ¿sí? No la Biblia. Aquí la Biblia está diciendo que Dios dijo eso de Israel y sin embargo, Pablo luego más tarde está diciendo Israel está perdido, está condenado. ¿Se dan cuenta que se puede ser escogido para salvación y no ser salvo? ¿Se puede ser escogido como pueblo de Dios y que Dios te declare propiedad un día y luego perderte? ¿Se dan cuenta de esa realidad? Eso nos está diciendo Pablo precisamente en este texto. No, dirá algún calvinista que por ahí me va a escuchar después en YouTube, ¿sí? Cuando se suba este mensaje, así, no, pastor, usted está equivocado. Porque Dios ha escogido a un segmento de hombres y mujeres a quienes predestinó para salvación y a otros los predestinó para condenación. Antes que nacieran, ya estaban condenados. Y otros, antes que nacieran, ya estaban salvos. Bien, ok, ¿será así? Veamos lo que dice Tito 2:11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quiénes? A un pequeño grupo de personas predestinadas para salvación. ¿Dice eso? No dice eso. Lo que dice es que ha sido manifestada la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Todos los hombres estaban en el plan de salvación, incluidos en el plan de salvación de nuestro Dios. Los pecados de todos los hombres, de todo el mundo, de toda la historia de la humanidad fueron cargados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no cargó la culpa solo de los escogidos para salvación o los predestinados para salvación. Él cargó la culpa de todos. Redimió la creación misma que había sido contaminada por el pecado de los hombres. Amén. El verso siguiente dice que esta gracia que ha manifestado Dios a los hombres para que todos sean salvos nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Ahí está el problema. ¿Quieren todos los hombres vivir una vida de renunciamiento diario a la impiedad? ¿Quieren los hombres dejar de lado los deseos mundanos y carnales? ¿Quieren los hombres de este mundo tener una vida sobria, justa y piadosa? Ahí está el problema. Entonces, ¿Dios los condena o ellos se excluyen de la gracia? Pregúntese, ¿Dios los condena a los hombres? ¿O Dios quiso salvarlos a todos? Dios quiso salvarlos a todos. La gracia se manifestó para todos. El favor de Dios y el perdón de Dios y la culpabilidad del hombre fue cargada en la cruz del Calvario para que todos seamos por esa gracia y esa misericordia perdonados. Todos alcancemos salvación. ¿Pero todos los hombres quieren vivir piadosamente? No.
Entonces, ¿Dios te condena o tú te excluyes de la gracia? Es el hombre el que se excluye de la gracia. Es el hombre que desea amar más las tinieblas que a Dios. Seguimos con Romanos 10:2. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Estoy leyendo la versión NTV. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Mal encausado. Podemos tener mucho entusiasmo por las cosas de Dios. Eso está diciendo allí Pablo. Podemos tener mucho entusiasmo por las cosas de Dios, lo cual no nos hace a nosotros, sus hijos. El solo entusiasmo por las cosas de Dios no nos hace hijos de Dios, ni nos hace salvos. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el texto. Pues no entienden la forma, el texto en el versículo 3, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas. Como Dios hace justas a las personas con Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Entonces, ¿por qué estamos mal encausados? Porque no entendemos la forma de Dios. Porque nuestro fervor está fuera de ese diseño que Dios estableció para salvar al hombre. Por eso está mal encausado el entusiasmo. ¿Sí? Podemos tener mucho entusiasmo por las cosas de Dios. Dice, repito, el verso 2, dice, yo sé que ellos tienen, ¿quiénes ellos? Los israelitas, está diciendo Pablo. Yo sé que los judíos tienen un gran entusiasmo por Dios. Un gran entusiasmo por Dios. Hasta el día de hoy lo manifiestan. Pero ese fervor que ellos tienen está mal encausado. Está mal encausado. Esto es tremendo, hermanos. Si esto uno se lo dice a un judío, usted no se imagina lo que puede pasar. Ponen el grito en el cielo y nos tratan a nosotros los gentiles de perros, cerdos, que no entendemos nada, que estamos con cero revelación. Y resulta que la palabra nos deja claramente establecido que quienes recibieron revelación fueron los gentiles y ellos fueron velados. Por eso el entendimiento de ellos está en confusión y están perdidos en ritos, ceremonias y religiosidad, ¿sí? Que no les da salvación. Eso está diciendo Pablo y por eso tiene un gran pesar por su pueblo, porque su pueblo es un pueblo religioso, pero que no tiene relación con Dios. Lo mismo que reconoció el Señor Jesucristo cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿El problema cuál era entonces? El problema era que no entendían el diseño, el plan, la estrategia, el modo, la forma de Dios. Eso dice el versículo 3. Dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar, ¿qué se niegan a aceptar? El modo de Dios. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo. ¿Me estás escuchando con atención? ¿Me estás escuchando con atención? Esto es crucial lo que estamos leyendo, amados. Es crucial para nuestras vidas también, porque nosotros también somos tentados a hacer en nuestra vida cristiana algunas cosas a nuestro modo y no al modo de Dios. También nosotros podemos caer en la misma tentación de querer dejar de lado el diseño de Dios, el modo de Dios, la manera de Dios. Y yo lo hago a mi manera. Queremos hacer las cosas a mi manera, como les dice la famosa canción. ¿Recuerdan esa famosa canción? A mi manera. Yo viví la vida como quise, no me arrepiento de nada, que yo lo hice a mi manera. Oh, lindo final va a tener el que canta eso de corazón y lo vivió así. Lindo final. Porque lo hizo a su manera, porque no hizo a la manera de Dios las cosas, porque no vivió su vida a la manera de Dios, porque no entendió el plan, el diseño, la forma, la estrategia en que Dios quería hacer justo al hombre. Ellos creían que hacerse justo era guardar la ley y tratar de guardar cada uno de los 613 mandamientos de la Torá. Sin embargo, está demostrado, podríamos decir hasta científicamente porque es observable, que ningún hombre pudo, ni puede, ni podrá guardar la ley. Ningún hombre.
El único que sí pudo hacerlo de forma perfecta y absoluta fue nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente, dice la palabra de Dios, hasta la muerte. Hasta el último segundo de su vida, Él fue obediente. Entonces, el que se entusiasma con Dios, pero no lo hace a la manera de Dios, ¿qué le sucede a esa persona? Se vuelve religioso, como los judíos. Se vuelve un religioso. Se vuelve una persona que guarda normas, ritos, tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelve un religioso. De labios honra a Dios, ¿sí? Porque no niega ni a Dios ni su existencia, pero su corazón no tiene relación con Dios y su vida no está justificada delante de Dios, no está perdonado por Dios ni salvado en su vida almática y eterna. No hay salvación porque él se aferró a la ley y no a la gracia. Este es el pesar que tenía el apóstol Pablo. Efesios 2:8, lo vamos a leer en dos versiones para que nos quede bien claro esto. Fíjense lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este es el modo de Dios. Este es el modo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bien, quédese allí por favor un segundo mirando el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Bien, muchas personas interpretan ese texto en la Reina Valera, porque no buscan por ahí otra versión, o porque no tienen donde poder buscar un poco más, o no hacen una lectura comprensiva del texto, y fácilmente la lectura rápida parece decir que el don de Dios, ¿qué es? ¿La fe o la salvación? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muchos piensan que ese don de Dios es la fe. Por eso es que creen en que algunos son para salvación y otros para perdición. ¿Por qué? Porque dicen, Dios no le dio fe para que crea. Dios no le dio fe para que crea. Entonces, como Dios no... Vieron que hay hermanos, hasta entre nosotros a veces escucho que se pide oración. Dicen, oremos hermanos para que el Señor tenga misericordia de tal persona y hablan de su corazón y que pueda tener fe. Que se arrepienta de sus pecados, se pueda volver a Dios. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él se tiene que arrepentir. Él se tiene que arrepentir. Y Él es quien tiene que poner su fe, es decir, su confianza en el modo de Dios. ¿Cuál es el modo de Dios? Salvarlo por medio de la fe, puesta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿el don no es la fe? No. El don, o el regalo, en este caso, es la salvación. Está hablando de que la salvación es por gracia, y por eso es un regalo de Dios. Fíjense cómo lo dice otras versiones bíblicas. Solo vamos a leer la NTV. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿De qué está hablando? De la salvación. Ahí se ve claramente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación, ahora lo sigue explicando en el versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, o sea, no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice la Reina Valera, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Ok? Entonces, Dios me regala la salvación. ¿Pude yo antes de Cristo hacer algo por mi salvación? No, porque estaba muerto en delitos y pecados y un muerto por sí mismo no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios vino y me iluminó con su Espíritu Santo, mi entendimiento, y me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo sobre la gente del mundo, dice Juan capítulo 16. Evangelio de Juan 16 dice, esta es la obra del Espíritu Santo. Vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo tiene contacto con nosotros cuando todavía estamos en calidad de muertos espirituales. Cuando yo soy iluminado, cuando la luz me alumbra y me convence de mi estado y de mi estado miserable, y yo decido a partir de ese momento cambiar mi estado, ahí es donde Dios respeta mi decisión,
Yo soy quien debo poner mi fe en Él. Jesús mismo dijo, en su primer mensaje público dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas que Jesús dijo públicamente en su primer mensaje público, su primer mensaje, antes que decir ninguna cosa, cuando Él dijo por primera vez algo público, fue esto. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Es decir, es una demanda que nos hizo a nosotros. Yo me tengo que arrepentir y yo tengo que creer. A mí me demanda eso el Señor. ¿Ok? Entonces no es que, bueno, se salvó porque, bueno, Dios no le dio fe. No, Señor, la palabra de Dios dice claramente que a todos nos dio fe en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo todos los hombres han recibido la fe para poder creer para salvación. Entonces, no hay excusas. No hay excusas. La gracia está disponible y dispuesta para toda la humanidad, para todos los hombres. Para todos los hombres. Dios no tiene la culpa del que se pierde. Dios no es responsable del que se pierde. Porque si nosotros abonamos a esta idea de la predestinación, de que un grupo se salva, el otro se pierde, entonces Dios es injusto, claramente. Porque ¿cómo Dios va a condenar a alguien antes de que nazca y peque? ¿Sí? ¿Cómo sabría eso Dios? ¿Sí? Bueno, aquel que quiere responder esto desde el calvinismo decir, no, que Dios tiene presciencia. Exactamente. Por causa de ese atributo divino, la presciencia, no la presencia, sino la presciencia, Dios conoce las cosas que van a pasar en el futuro de forma anticipada. Por eso es que el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos escogidos y predestinados precisamente para salvación según la presciencia de Dios, es decir, según el conocimiento previo de Dios. Es como que ustedes participan de un certamen. A ver, estos días, por ejemplo, pasó algo acá en la Argentina, que suele pasar todos los años. Acá se entrega un premio, el equivalente nacional, digamos, la segunda marca del Oscar en Hollywood, sería acá en la Argentina el Martín Fierro, ¿sí? El Martín Fierro, el premio Martín Fierro. Se entrega a varias se nomina a varias categorías y demás, y se hace una cosa así pomposa, una fiesta pomposa, y se premia a mucha gente. Bien, en la entrega del Martín Fierro ocurre lo siguiente, que generalmente todos los años se filtra información de las votaciones que hubieron en las internas ¿cómo se llama? APTRA. APTRA es la entidad que entrega los premios, y algunos anticipan, en los medios de comunicación, algunos periodistas anticipan quiénes van a ser los ganadores de tal premio, de tal categoría, y tal cual como lo anticipan, así sucede. ¿Qué es eso? Eso es tener un conocimiento previo de las cosas que van a pasar en el futuro. ¿Me entienden? Pero ¿por qué tienen conocimiento? Porque se filtró la información. Por eso, de otra manera no podrían. En cambio, Dios tiene toda la información. Dios sabe quién va a ser el ganador del Oscar de Oro, el ganador del Martín Fierro de Oro. Él sabe todo anticipadamente. Por eso es que él puede decir, fulano va a ganar el Oscar. Y lo puede decir 10 años antes si quiere. Fulanito va a ganar el Oscar dentro de 10 años. ¿Y por qué Dios puede decir eso? Es como, Dios lo predestinó para que gane el Oscar. No, Dios sabía que en la vida de esa persona iba a ocurrir ese acontecimiento. Y por eso lo anticipa. Por eso lo puede predestinar, puede decir antes. La predestinación tiene que ver con decir antes el destino de alguien. Entonces, Dios puede decir antes el destino de alguien por causa de ese atributo divino que se llama presciencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Amén. Si abren las cámaras, me encantaría porque así puedo interactuar con ustedes. Gloria a Dios. Bien. Romanos 10:4 dice, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Ese es el modo de Dios. Aquel que cree en Él se le declara justo ante los ojos de Dios. Aquel que cree en Él es el que recibe la gracia salvadora. Aquel que cree en Él es el que estaba muerto, pero ahora resucitó en el Espíritu. Aquel que cree en Él es uno que no existía en los registros celestiales, en el libro de la vida que habla Apocalipsis, y ahora fue escrito en el libro de la vida. Aquel que cree en el Señor Jesucristo y acepta el modo de Dios y no su modo, no su propio modo religioso y entusiasta. Un religioso entusiasta no alcanza el cielo, sino que aquel que cree en Él, es decir, el que entra en el plan
de Dios. No alcanza con ser un religioso entusiasta, ¿sí? No alcanza con eso. Tenemos que entrar en el diseño de Dios, en el modo de Dios. Filipenses 2.5 dice esto, que Él cumplió. Fíjense que Romanos decía, ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Es decir, todos los mandamientos, todas las cosas que el Señor Jesucristo, que el Padre había entregado a Moisés, la ley, la Torá, 613 mandamientos, el Señor Jesucristo lo cumplió al pie de la letra. ¿Dónde dice esto? Filipenses 2.5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Nos está exhortando a nosotros a tener esa misma actitud. ¿Cuál actitud? Que aunque era Dios, fíjense lo que dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En la versión Reina Valera dice, y estando en condición de hombre, el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue el único que en condición de hombre, que no tomó su deidad, sino que se despojó de su deidad, dice, no consideró su deidad para venir a cumplir la ley, sino que se despojó de ella y se encarnó en la vida en un cuerpo humano como el nuestro, padeciendo las mismas pasiones, las mismas tentaciones, las mismas necesidades, las mismas circunstancias humanas, el hambre, el cansancio, la sed, todo lo que el cuerpo humano puede sentir, lo sintió Jesús, y estando en esa condición humana, fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero de todo lo que fue tentado en nada pecó. Se guardó sin pecado y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue el único hombre, entonces, antes y después de él no hay nadie que pudo haber cumplido la ley de Dios completa. Por eso él pudo ser ofrecido como un cordero sin mancha en sacrificio vivo delante del Padre en la cruz del Calvario, pagando el precio de toda la humanidad. Y aquel que ahora pone sus ojos en Jesús, aquel que ahora confía en ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio en el cual Dios, el Señor Jesucristo, pagó el precio por nuestros pecados, pues recibe el beneficio de ser justificado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, no por las obras, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo la idea? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Perfecto. Entonces, todos los que dependen de las obras de la ley, dice la Biblia, no digo yo, la Biblia dice que todo aquel que depende de las obras de la ley para ser justificado delante de Dios está bajo maldición. ¿Cómo es eso? Pues leamos Romanos 10.5. Dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. O sea, para que alguien llegue a ser justo ante Dios, una persona debe ser obediente a todos sus mandatos, todos los mandatos de la ley. ¿Ok? ¿Puede el hombre hacer eso? No. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 3.10 que no hay justo ni aún uno. Ni uno justo. Ni uno. Gálatas 3.10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién es el que está bajo maldición? Aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Por qué? Porque se exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios, decía Romanos 10.5. Por esa razón es que Pablo dice en Romanos 3.10, no hay justo ni aún uno. Amén. No hay justo ni aún uno. Sigamos avanzando en Romanos 10.6. Dice, pero el modo de la fe
para hacernos justos ante Dios, dice, el modo de la fe, este es el modo de Dios, el modo de la fe, no el modo de las obras, el modo de la fe en Cristo Jesús y su sacrificio. ¿Qué dice el modo de Dios? Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Y el verso 7 dice, ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? ¿Por qué dice no digas eso? ¿Por qué dice Pablo no digas eso? Esto se lo dice especialmente a los israelitas, porque dentro de los israelitas había gente que pensaría de esta manera. Primero, porque es como decir que Cristo aún no ha venido a salvarnos. Decir, ¿quién puede ir al cielo a buscar a Cristo para que venga a salvarnos? Que baja del cielo, que descienda del cielo para que venga a salvarnos, ¿sí? Sería por eso que no hay que decirlo, porque Cristo ya vino. Cristo ya vino una vez y ofreció un sacrificio que fue perfecto y suficiente para la salvación de todos los hombres de todas las edades, de todos los tiempos, de todas las etnias. Dios no hace acepción de personas. Amén. Y segundo, porque es como creer que vino a morir por nosotros, pero al mismo tiempo que murió. Digo, bueno, pero no resucitó. No creo que haya resucitado. Por eso es que el versículo 7 dice, no digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? O sea, es como creer que Cristo sí vino a buscarnos y a salvarnos, pero murió. Y luego no resucitó. Entonces, ninguna de estas dos cosas es el modo de Dios. No es así como funciona. ¿Cuál es entonces el modo de Dios? ¿Qué es lo que entonces debo decir o debo hacer para entrar en ese diseño de Dios para mi salvación? ¿Qué debo hacer? Lo que dice el versículo siguiente. Seguimos en Romanos 10, verso 8. En realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está el modo de Dios, la manera de Dios. Número 1, ¿qué debo hacer o decir? Decir que Jesús es mi Señor. Declarar con mis labios lo que creo con mi corazón, porque la segunda acción que se me exige en el modo de Dios es creer en mi corazón que Dios efectivamente lo resucitó a Jesucristo, que Cristo vive y que ahora su Espíritu, el Espíritu de Cristo, que no es otro que el Espíritu Santo, puede venir a hacer de mí su templo, su casa, su morada. Puede venir a vivir en mi vida y reinar en mí. Cristo en mí comienza a vivir y a reinar en mí a partir del momento que yo creo en Él y en su sacrificio. Ahora escuche esto. Entonces, el que piensa lo que dice y dice lo que piensa, hace lo que siente. Repito, si quiere lo anota y luego lo medita, porque esto es lo que el Señor nos está diciendo respecto del modo de Dios. El que piensa lo que dice y dice lo que piensa, hace lo que siente. Es decir, hace lo que su mente le indica. Varias veces les he dicho que tanto la Biblia como la psicología ha descubierto la psicología que lo que dice la Biblia es tal cual. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Tal es él. Es decir, por cuanto pensamos, sentimos y por cuanto sentimos, actuamos. Nuestras conductas y acciones son producto de nuestros sentimientos y nuestros sentimientos producto de nuestros pensamientos. Por eso es que estoy diciendo, el que piensa lo que dice y dice lo que piensa, o sea, es algo pensado, meditado, reflexionado, no es un impulso necio, sino que es algo pensado y meditado con convicción, entonces vas a hacer lo que sientes. Porque cuando tú piensas Cristo, cuando tú piensas palabra de Dios, lo que va a aparecer en tu alma, en tu corazón, en tus sentimientos, será el deseo, el anhelo ferviente de ser fiel a Dios. Y vas a empezar a conducirte de la manera que Dios establece en su modo y no en nuestro modo terrenal y religioso. Esa es la manera de Dios, no es a mi manera. Es conforme a su diseño
y no conforme a lo que a mí me parece. Es lo mismo que la interpretación bíblica, ¿sí? Yo no puedo abrir la Biblia y decir, bueno, a mí me parece que acá este texto, aquí parece que Dios nos quiere decir tal cosa. No es así. La Biblia dice lo que dice, no dice lo que a mí me parece que dice. Entonces el problema lo tengo yo cuando no soy un buen intérprete de las Escrituras. Debo interpretar correctamente, hacer una exégesis del pasaje para comprender exactamente lo que estoy diciendo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros los hijos de Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Pensamos como Cristo? ¿Sentimos como Cristo? ¿Actuamos como Cristo? Qué dilema, ¿no? ¡Qué dilema! Tener la mente de Cristo no quiere decir necesariamente que tú fuiste anulado, que tu mente fue anulada. No está hablando de eso. No quiere decir que tú fuiste despersonalizado, fuiste anulado, se te quitó la libertad de pensamiento y ahora de manera robótica, ¿sí?, tienes que obedecer porque la mente de Cristo te lo manda. No, la mente de Cristo tiene que ver con la presencia del Espíritu de Cristo en ti, que lo que hace es sembrar en tu mente la buena semilla de la palabra de Dios, generando pensamientos. A través de la palabra de Dios se generan pensamientos en tu mente que tienen que ir tomando mayor envergadura, que tienen que ir tomando cada vez mayor terreno en tu mente, hasta que llegue el día en que se ha perfeccionado Cristo en tu vida de tal manera que lograste pensar como Él. Estar de acuerdo con Él en todo y no estar con dilemas mentales, ¿sí? Con que ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Y estoy confundido, es que será la voluntad de Dios y que no... ¿Me explico? Cuando tú creces, maduras tu relación con Él y Cristo es formado en ti, entonces tu mente no es que es anulada, no. Tú sigues teniendo, por supuesto, tu mente y tu libertad de pensamiento, solo que ahora entraste en pacto, entraste en acuerdo con la mente de Cristo y ahora la mente de Cristo es la que gobierna tu vida. Eso es un proceso que nos puede llevar la vida nos puede llevar, ¿sí? Acá hay cristianos que tienen 80 años en el Señor, y no estoy exagerando, ¿eh? Hay cristianos que tienen 70 años en el Señor, no estoy exagerando, porque lo estoy viendo acá en pantalla a uno de ellos, ¿sí? Y eso no quiere decir, eso no es garantía de que tiene la mente de Cristo porque ha estado en la iglesia 80 años. No es garantía, no es garantía. Hasta que el pensamiento no es renovado por el conocimiento de la palabra de Dios, no hay mente de Cristo. ¿Me explico? Entonces todos tenemos que crecer, todos estamos en el camino de la evolución de nuestro pensamiento para que llegue un día a parecerse cada vez más al pensamiento de Cristo, ser transformados de acuerdo a lo que Él piensa en nuestras vidas. Romanos 5, 1 y 2 dicen, así que Dios nos aprobó, este es el modo de Dios nos aprobó, gracias ¿a qué? ¿Gracias a qué? Gracias a la fe que Él te dio. ¿Gracias a la fe de Dios? ¿O gracias a la fe de quién? Lea el texto lo dice claramente. Exacto, como está diciendo Shelmita. Gracias a nuestra fe, porque Dios te dio la capacidad de creer. Dios ya te creó de antemano con esa capacidad. Y por eso es que Dios te demanda, porque Dios nunca te va a demandar algo que antes no fue formado en ti. Entonces Dios, desde que antes de la creación del mundo ya fuiste formado con la capacidad de creer, pero el que tiene que tomar la decisión de creer eres tú. Ahí está el punto. Tú eres el que tienes que tomar la decisión de creerle a Dios, como Abraham. ¿Se acuerdan Abraham? Dice que Abraham fue justificado. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. No dice porque creyó en Dios. Una cosa es creer en Dios, como este judío que acabamos de ver,
el muchacho homosexual que se casó con la tradición judía, él cree en Dios, el otro no. Pero el anterior sí. ¿Me explico? Pero ese hombre, ¿le cree a Dios? Pues evidentemente no le cree. Porque si le creyera a Dios, sabría que no está bueno que se case con un hombre. Que eso no es agradable a los ojos de Dios. Lo sabría. ¿Me explico? Entonces, una cosa es creer en y otra cosa es creerle a Él. Yo creo en la existencia de Poli, pero ¿le creo a Poli? ¿Es confiable para mí Poli? ¿Puedo poner mi confianza en ella cuando ella me promete algo? Te pongo a ti, Poli, por un ejemplo, ¿sí? Puede ser cualquiera. ¿Me explico? ¿Puedo creerle yo? O sea, yo creo en su existencia, pero ¿será que puedo creerle a su palabra? ¿Podré poner mi confianza en ella? ¿Me explico? Esa es la manera en que el Señor nos está revelando por su palabra cuál es el modo de Dios. Entonces, no alcanza con creer en que Dios existe. Si nosotros saliéramos a la calle, hiciéramos una encuesta a la gente del mundo, de la calle, cualquiera, le preguntamos, señor, señora, ¿usted cree en Dios? Les puedo asegurar que el 80% de los encuestados o más dirían que sí, que creen en la existencia de Dios. ¿Sí o no? Eso es algo que ustedes mismos lo pueden comprobar. Mucha gente dice que cree en la existencia de Dios. Ahora, si yo le pregunto a esa misma persona, ¿usted qué cree en Dios? ¿Le cree a Dios? Y la persona me quedaría mirando un poco extrañada. ¿Cómo si le creo a Dios? ¿A qué se refiere con eso? Si usted le cree a lo que Dios dice, a su palabra. No tengo idea de lo que Dios dice. Hay gente que ni siquiera leyó jamás la Biblia. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo pueden creerle a aquel que no han oído, dice la palabra en el mismo capítulo 10 de Romanos? ¿Cómo pueden creer en aquel que no han oído? Es necesario oír la palabra. Porque el verso 17 del mismo capítulo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces no es lo mismo creer en que creerle a Él. Nosotros los hijos de Dios, las dos cosas. Creemos en Él, creemos en su existencia, pero también debemos creerle a Él. Le creemos a Dios su palabra. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Volvemos a Romanos 5:1 y Romanos 5:2. Dice, así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. O sea, fuimos perdonados porque pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, dice. Verso 2, a través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es el modo de Dios? Este es el modo de Dios. Por eso es por gracia, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Es decir, veamos de esta manera la cosa. Terminamos la reunión, tú vas, te das una ducha, te tiras a descansar y mañana no te levantas. Te quedaste en el sueño, te moriste. Biológicamente hablando, te moriste. Estamos en el mismo punto de la pregunta que le hizo el periodista al filósofo. ¿Te mueres y qué? ¿Vieron cuando le hizo esa pregunta? ¿Te mueres y qué? Y lo primero que hizo él, fíjense cómo actúa el inconsciente, el acto fallido que le ocurrió, porque él dijo, hizo un largo, como que no había seguridad en la respuesta, no había conocimiento para responder. Ese era el problema. Y nada, pero ¿y entonces para qué todo este cuento? Dijo el periodista. ¿Para qué todo esto? Este cuento se refería a esta vida. Sí, ¿para qué todo? Y para nada. ¿Cómo para nada? Le dice el periodista. El periodista, ¿cómo para nada? No me puedes decir para nada, un filósofo. Y es que no puedes pensar en términos absolutos. Claro que no, porque él no conoce al absoluto. El absoluto es Dios. Para creer en términos absolutos hay que conocer al absoluto. Y el problema de él es que no cree en el absoluto. Ni aun viéndolo dijo que creería en él, que le creería a él. Él dijo,
Si me enfrentara a Dios le diría, no te creo. Qué tremenda insolencia, qué tremenda soberbia y orgullo del intelecto humano que se cree sabio. Que se cree sabio, hermanos. Dios mío, es escandaloso escuchar eso de la boca de dos intelectuales. ¿Qué pasa cuando tú pones tu fe en el Señor? Honras a Dios de acuerdo a su modo y no al tuyo. Cuando tú no te quieres justificar, perdón, me quedé en el ejemplo del que tú te morías, pero quiero ir a ese punto ahora. Cuando tú no te quieres justificar por tus obras y te justificas por fe delante de Dios, ¿qué ocurre? Te mueres, te presentas ante Dios, ¿sí? Y como dicen siempre los chistes, los cuentitos que hacen, ¿vieron? Está Pedro ahí en la entrada del cielo y Pedro te pregunta, ¿nombre? Tanibet. Tanibet Pavía, usó, ¿no? Tanibet Pavía. Bien. A ver, Tani, ok, ¿tú moriste en qué hora, qué fecha? Ok, te vamos a registrar acá, el día que partiste para aquí, para el cielo. Bien. ¿Tú qué quieres hacer ahora, Tani? Pues yo vengo aquí porque quiero entrar al cielo. ¿Ah, sí? ¿Y qué hiciste para entrar al cielo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué crees tú que yo te debería dejar entrar al cielo? ¿Qué pasa si esta pregunta te la hacen a ti? A cada uno de nosotros. ¿Qué le responderíamos a Pedro? ¿Por qué yo te tendría que dejar entrar al cielo? La mayoría de la gente religiosa responde de esta manera. Pues porque yo soy una buena persona. Nunca le hice mal a nadie. Yo no he matado a nadie. Nunca robé. He sido una persona buena toda la vida. Todos son buenos cuando se mueren. ¿Vieron que hasta acá en la tierra pasa eso? Cuando estábamos vivos nos maldecían, pero cuando nos morimos, ¡ay, qué buen hombre que era ese pastor! ¿Cómo vamos a extrañar sus mensajes tan largos? ¡Qué buen hombre! Todos somos buenos cuando nos morimos. Hasta nosotros nos creemos buenos cuando morimos y queremos entrar al cielo. Y resulta que ese no es el modo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que no somos justificados porque somos buenos, porque no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Conforme la mirada y el lente de Dios, todos somos pecadores. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el modo de Dios? Pues llego ante Pedro y le digo, Pedrito, mira, ¿sabes qué? Yo leí tu carta, Pedro, donde tú nos llamabas, allí en la Biblia, a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio, y que Él fue presentado como cordero sin mancha para pagar el precio de mi pecado. Así que yo puse toda mi fe en su sacrificio, Pedro. Yo puse toda mi fe en Él. Ajá, y... ¿te portaste bien después de eso? Bueno, la verdad que tuve varios problemas con mi carne porque muchas veces fui tentado, algunas veces caí, pero me levanté y aquí estoy. Nunca negué mi fe en el Señor Jesucristo. Ah, ok, entonces no eres perfecto. No, para nada. En realidad he sido muy imperfecto en la vida, pero he confiado en que la sangre de Jesucristo y su sacrificio es suficiente para limpiarme de los pecados, pasados, presentes y futuros. Ah, bueno, la tenés reclara, me diría Pedro. Pasá, campeón, pasá, vení que vas a recibir la corona, porque pusiste tu confianza en el Señor, porque pusiste tu confianza en su sacrificio, porque realmente no confiaste en ti, sino en Él. Ese es el modo de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio y la cruz, pagó el precio por nuestros pecados. Por eso es por gracia, no me merezco nada, yo no tengo ningún mérito. Lo único que hice fue creerle a Dios, creerle. Y a partir de ahí, mi fe puesta en Él, al declararlo Señor, fíjense, ¿qué dice Romanos 10? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos 18, eran unos versículos anteriores. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el modo de Dios. ¿Y por qué debo confesarlo como mi Señor?
¿Por qué debo declarar con mis labios que Él es mi Señor? Muchas veces se escuchan las campañas evangelísticas, a veces que se le dice a las personas, ¿quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Pase aquí adelante y haga con nosotros una oración. Y guiamos a las personas, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. ¿Está mal? No. Pero la Biblia no dice que para alcanzar salvación tengo que tenerlo a Cristo y declararlo como Salvador. No dice eso el texto. El texto dice que lo debo declarar mi Señor, no mi Salvador. Dice, cuando yo confiese a Jesucristo como mi Señor, seré salvo. O sea, que la salvación, Cristo como salvación, se manifiesta como Salvador después que yo lo declaro mi Señor. A ver si me entienden este concepto. ¿Hay alguna diferencia entre ser mi Salvador y ser mi Señor? Pues absolutamente diferente. Hay un abismo entre una cosa y la otra. En un barco ustedes tienen un capitán que dirige una embarcación y esa embarcación tiene marineros. Y de pronto, en un oleaje fuerte, una tormenta fuerte, el barco se está moviendo y un marinero en un momento de impericia o de descuido sale volando por los aires por causa del movimiento del barco y cae a las aguas turbulentas que amenazan con llevárselo y ahogarlo, ¿sí? ¿Qué hace el capitán? Le tira un salvavidas. Le tira un salvavidas atado a una soga. El hombre toma el salvavidas y queda flotando y el capitán comienza a tirar de la soga hasta que lo saca a flote y lo salva. ¿Ok? ¿Quién es el salvador del marinero? El capitán. Pero resulta que el capitán le había dicho al marinero, por causa de su conocimiento y su pericia como capitán y como señor del barco, le había dicho al marinero, no vayas a ese sector del barco en este momento de tormenta, porque el barco te puede expulsar a las aguas. ¿Sí? Y el marinero, soberbio, orgulloso, creído, imprudente, ¿sí? A eso lleva el orgullo, a la imprudencia, dice, no pasa nada. No creo que sea como dice el capitán. Yo voy a ir y voy a tener la aventura de estar sintiendo cómo el viento y las olas golpean mi rostro. Y allá puso en riesgo su vida y se fue a morir a las aguas. Menos mal que el capitán tuvo misericordia y le tiró un salvavidas y lo salvó. ¿Sí? Entonces, ese marinero tuvo un salvador, pero no tuvo un señor. No lo tenía como señor al capitán porque no era obediente a él. Tenerlo como señor significa tenerlo como patrón, como jefe, como amo. El que me comanda, el que me dirige, el que me ordena qué hacer. Es a su modo, es al modo del capitán, no a mi modo de marinero. ¿Me explico? Entonces, en el momento en que me perdí, que caí a las aguas turbulentas, él me puede salvar. Por supuesto que sí. Él tiene la pericia, el conocimiento y los medios para salvarme. Puedo volver al barco y seguir creyendo en Él como mi Salvador, pero no como mi Señor, como mi jefe o como mi patrón. Sigo teniendo esa libertad. Si yo sigo siendo orgulloso, no lo considero mi patrón, ni mi jefe. Ahora, si soy humilde y reconozco que Él tenía razón, La verdad que haber expuesto mi vida de esa manera fue una necedad. Me arrepiento. Me arrepiento y le pido disculpas a mi jefe, a mi patrón, a mi señor, el capitán, y le digo, no va a volver a ocurrir. Y si alguna vez me ves que cometo otra vez la necedad de ir a ese sector del barco donde pongo en riesgo mi vida, por favor, pégame una llamada de atención, dame un grito, lo que sea, pero sácame de eso, por favor. Porque tú eres quien va a mandar mi vida a partir de ahora. Esta analogía es para ilustrar un poco nuestra relación con el Señor. Una cosa es que sea tu Salvador, el que te tira el salvavidas, y otra cosa es que sea tu Señor, es decir, el que comanda la embarcación, el que comanda tu vida, el que enseñorea sobre tu espíritu, el Rey de tu vida, el reino en tu vida. Eso es que sea tu Señor. Entonces, llegar a alcanzar salvación no alcanza con decir, Señor, creo en ti. Ahí se repite otra vez este concepto. No alcanza con decir, Señor, yo creo en ti. Ah, sí, yo creo en Dios. Muchas veces cuando hago campañas o cruzadas de milagros, le pregunto a la gente, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, me dice la gente, yo tengo una fe, pastor, usted no se imagina la fe que tengo.
Ya cuando me vienen así, yo digo, este incrédulo, jactancioso, lo que menos tiene es fe, lo que tiene es soberbia, orgullo, así que realmente ahí cuando me encuentro con eso tengo que trabajar en el corazón de esa persona y hacerle entender qué es la fe, ¿sí? No se trata de jactarnos de que tenemos fe, no. Aún en la fe tenemos que ser humildes delante del Señor. Él es el Señor, yo soy siervo. Él es el Señor, no solo soy siervo, sino que soy siervo inútil, aunque haga todo lo que se me mandó a hacer. Wow, qué fuerte que es eso, ¿no? Pero cuando lo entendemos, amados, pasamos a otro nivel de comprensión de la vida cristiana y entendemos cómo somos salvos a la manera de Dios. Dice Romanos 10:11, ¿cómo nos dicen las Escrituras? Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será deshonrado. Escuche, todo el que cree en Él jamás será deshonrado. Hay gente que a veces se acerca a mí y me pregunta, especialmente pastores jóvenes suelen preguntarme estas cosas. Pastor, ¿cómo hace usted para que Dios lo use sanando enfermos? Pues yo creo en Él, no creo en mí. ¿Pero cómo es eso? A ver. Y entonces yo le pregunto, ¿y tú qué haces para que Dios te use sanando enfermos? No, yo me paso 10 horas en oración, me ayuno 50 días al mes, me leo 25 horas por día la Biblia. ¿Me explico? Hay gente que cree que eso es lo que hay que hacer para que Dios los use para orar por un enfermo, echar fuera un demonio. Y está clarísimo que el Señor Jesucristo dejó establecido que todos esos hechos milagrosos ocurren sola y únicamente por fe, no por obras. O sea, tú no te puedes apoyar en tu propia justicia. Tú no puedes orar diciendo, Señor, yo soy tan justo que vengo a pedirte que sanes a tal persona. No, todo lo contrario. Cuando yo oro por un enfermo, si oramos juntos en ese momento, si estamos a solas más aún, le digo, Señor, venimos ante ti como pecadores, pero arrepentidos. Señor, te pedimos perdón porque entendemos que somos pecadores, que somos personas con iniquidades, con maldades, con rebelión, que a veces ni conocemos nosotros mismos porque hasta el corazón es engañoso y muchas veces quiere llevarnos por lugares oscuros. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, que nada obstaculice este pedido que te vamos a hacer. Y ahora sí, Señor, que nos has perdonado, te pedimos que sanes a esta persona, te pedimos que liberes a esta persona. Eso significa que yo no me estoy apoyando en mi justicia, todo lo contrario, me estoy reconociendo pecador y vengo ante Él con toda humildad a luego usar la autoridad de Cristo para ministrar un milagro. Por su poder, por su autoridad, es para su gloria. Uno no tiene nada que ver en eso. Nada que ver en eso. Nada que ver en eso. Ahora, ¿Dios usa las cosas? Sí, claro que Dios las usa. Dios usa estratégicamente esas cosas. Miren, estos días atrás pasó algo y va a quedar grabado aquí quizás como testimonio para el futuro. Me llama un señor, mejor dicho, tengo un Zoom con un señor que es el presidente nacional de Evangelismo Global en Chile. Evangelismo Global en Chile es una entidad que engloba, como dice su nombre, a casi todas las iglesias de Chile detrás de estrategias evangelizadoras. Ellos hacen grandes movimientos evangelísticos, hacen distintos tipos de movimientos evangelísticos. Ahora creo que estaban con la Marcha para Jesús, unas cuantas cosas que hacen durante todo el año a nivel evangelístico y están a nivel internacional. El presidente de este movimiento a nivel global está suplantando de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ocupa el lugar de Reinhard Bonnke en África. En África, Reinhard Bonnke fue un evangelista alemán que evangelizó a cientos de miles de personas y por qué no decir millones de personas, porque realmente fueron millones de africanos que fueron alcanzados con el evangelio. El coordinador para África de Reinhard Bonnke es el que coordina las actividades del presidente mundial de Evangelismo Global, que vendría a ser este de Chile, el segundo de este. Estamos teniendo la reunión con él y él me cuenta que su hijo tiene un problema en el corazón, un pequeño, muy pequeñito, 5 o 6 años, tiene un problema en su corazón. Entonces yo esperaba que él me pidiera que orara por su hijo.
me imaginé, obviamente. O sea, estamos entre hermanos en Cristo. Si me estás contando eso, lo menos que podés hacer es decirme, pastor, oremos por mi hijo. Bueno, esperé unos minutos y no lo hacía. No lo voy a cuestionar ni lo voy a juzgar, no sé por qué no lo hacía. Quizá lo pensó hacer más adelante, después de la conversación que estábamos teniendo, probablemente, no lo sé. El punto es que en un momento yo sentí en mi corazón que el Señor me inquietaba, que el Señor me inquietaba y que el Señor me inquietaba con el niño. Y de pronto aparece el niño en cámara, un niño precioso, precioso, amoroso, cachetón, precioso el niño, 5 o 6 años. Y vino y se le tiró encima al papá allí, y yo lo miro así, y me dio una ternura ese chiquito, una cosa así me sensibilizó tanto, que yo hasta me olvidé de lo que estábamos hablando. Entonces le digo, varón, le digo, ¿ese es el niño que tú me cuentas que tiene este problema al corazón? Sí, pastor, él es. Le tienen que hacer una operación terrible al corazón. Ok, ¿y tú crees que el Señor pudiese crearle un corazón nuevo a tu hijo? Sí, pastor, y ahí es como que él se sorprendió, como diciendo, pero tendríamos que, este era el tema más importante realmente. Entonces, sí, pastor, yo creo. Ok, le digo, entonces, ¿quieres que oremos ahora por tu hijo? Porque yo ya estaba desesperado, que teníamos que orar. Y me dice, sí, pastor, dice, y había otro hermano ahí en la sala también conversando con nosotros y quedó como sorprendido. Y le digo, bien, ¿qué es lo que tu hijo no puede hacer? Bueno, mi hijo no puede casi respirar, se agita con el menor movimiento que hace, tiene que estar todo el día inhalando y con asistencia respiratoria, o sea, una cosa terrible, pobre niñito. Él no puede hacer físicamente ningún esfuerzo. Perfecto, oremos. Oramos al Señor de la misma manera que les acabo de decir. Padre, te pedimos perdón, Señor. Acá somos todos pecadores, Señor. No merecemos nada. Pero por tu gracia, Señor, te pedimos perdón. Confiamos en tu sacrificio en la cruz del Calvario que dice, te llevaste enfermedades y dolencias y todo, Señor, y que tú eres un Dios creativo que puedes hacer nuevo el corazón de este niño, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos la enfermedad y declaramos que un corazón nuevo viene para este niño, Señor. En el nombre de Jesús creemos que se abren las vías respiratorias y todo, y oramos de esa manera, ¿no? Ok, terminamos la oración. Y le digo al papá, el niño todavía estaba allí, él solito se puso la mano en el corazoncito, ¿sí? Qué tremendo el niño. Él solito se puso la mano y el papá después se dio cuenta y le puso la mano encima. Y terminamos de orar y le digo, ok, ¿qué no podía hacer? Esfuerzo físico. Bien, dile por favor que corra. Y el gordito salió disparado como un cohete. Y lo veía, nos daba risa a nosotros dos, los otros que estábamos en la sala, porque lo veíamos al papá, al pastor que hacía así con la cara, como si estuviera viendo un partido de tenis. Hacía así, porque el gordito corría por detrás de la cámara, detrás del celular que él tenía. Entonces lo veíamos al papá que hacía así. Y hoy venía. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, que está volando, corre para allá y para acá, para allá y para acá. Le digo, llámalo. Y se acercó el papá, entonces le digo, ahora escuchale la respiración, escuchale el palpitar de su corazón. ¿Cómo lo sientes? Y se acerca y dice, no está agitado. Y él le pregunta al niño, ¿cómo te sientes? Bien, le dice el niño. Bien, como diciendo, ¿y cómo cree que me sienta, incrédulo? Como que nos retó a todos nosotros ahí bien, me siento bien. Ok, entonces vamos de nuevo, le dije, corra de nuevo, a ver, y salió corriendo otra vez, y otra vez el papá. Y el papá se empezó a emocionar, y se empezó a quebrantar en ese momento, porque veía a su hijo que corría, iba y venía, le digo, otra vez, vuelvo al papá, revíselo. ¿Cómo te sientes, papito? Bien, me siento bien. ¿Estás cansado? No estoy cansado. Así que en los próximos días se vienen unos estudios que le tienen que hacer para ir a la operación, a la cirugía. Yo creo, personalmente, que Dios hizo un corazón nuevo ahí. Yo lo creo. Yo me aferro a la promesa del Señor. Es por fe, no es por mí. No es por mí. Ese es el error que cometemos los hombres. Que decimos, no, hable con el pastor Maximiliano Contreras que él te toca y te sana. ¿Qué va a hacer así? Eso es mentira. El que te toca y te sana es Cristo. Cristo te toca y te sana. Y al que Él quiere sana. Al que Él quiere sana. Pablo dijo, Señor, 3 veces te he pedido que me sanes de este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? No te voy a sanar. Olvídate. Ay, Señor, parece que conmigo pasó lo mismo.
Parece, bueno, pero si es así, en buena hora que sea así. Gracias a Dios por todo, hermanos. Gracias a Dios por todo. En buena hora si es así. En buena hora. Yo le doy gracias al Señor. Si Él puso en mí un aguijón, en buena hora. Porque si no me trata de esa manera, quizá no me puede dominar y no puede enseñorear sobre mí. Así que en gloria a Dios. Si lo hace para eso, gloria a Dios. En buena hora. Amén. Es por fe. Es por gracia. No es por obras. Tú no puedes hacer nada para que un milagro ocurra. Solo creer. Solo creer. ¿Qué le dijo Jesús a la hermana de Lázaro? Muerto estaba Lázaro. Hacía 4 días. ¿Y qué le dijo Jesús? No te he dicho. Se ve que ya se lo había enseñado el Señor antes. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Estas palabras que el Señor decía, cuando Él decía solo con fe, eran los momentos más cruciales. Fíjense, en este caso Lázaro muerto. En el otro caso, Marcos 5:21, la hija de Jairo se muere. La chica que estaba agonizando de 12 años termina muriendo cuando Jesús iba camino a la casa. Cuando se entera Jairo que su hija había muerto porque los mensajeros vinieron a avisarle, lo mira Jesús y ¿qué le dice? Jairo, no te preocupes, que tú eres principal de la sinagoga y tú tienes privilegios especiales porque eres un príncipe del pueblo. Así que como tú, que eres un hombre muy religioso y conocedor de las Escrituras, muy abocado a la vida religiosa, te mereces un milagro. ¿Dijo acaso eso Jesús? No, nunca. Las credenciales de Jairo, que eran grandísimas y grandiosas, como las que tenía Pablo mismo, servían para ese milagro. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? No temas, solamente cree. Marcos 9:29, Mateo 17:21, 17:18, de ahí para adelante, cuando le dicen los discípulos a Jesús, allí en Mateo 17:18 creo que está, cuando le dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera este espíritu inmundo que estaba matando a este jovencito? ¿Qué le dijo el Señor? Por vuestra poca fe. Vuestra poca confianza en el poder de Dios. Vuestra poca confianza en la autoridad de Dios. Vuestra poca confianza en lo que Dios es capaz de hacer. Ese es el problema. El problema no es lo que haces, sino lo que dices. Porque lo que dices es lo que hay en tu corazón. Por eso en Marcos 11:20 en adelante Jesús dijo, tengan fe en Dios, porque todo aquel que diga, creyendo a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón de lo que diga, creyendo, obviamente, será hecho. Por eso dijo Jesús en el siguiente versículo, cuando estéis orando, creed que lo que pediste lo recibiréis. Y os vendrá. Mantente firme en la fe. No es por ti que la gracia de Dios y los milagros de Dios se derraman sobre tu vida. No es por ti. No es por ti. No es por tu pecado, tu iniquidad, tu rebeldía. No es por ti que no se derrama. Es a pesar de ti que los milagros ocurren. Es a pesar de nosotros que los milagros de Dios ocurren. Así que despertemos a ese nivel de fe que el Señor nos está llamando. ¿Por qué tenemos que despertar a ese nivel de fe? Porque si no te vas a transformar en una persona no grata en el cielo. ¿Recuerdan que recién leímos en Romanos 10:11? Todo el que confía en Él no será deshonrado, jamás será deshonrado. Lo contrario, ¿qué es? Serás honrado. Serás honrado. ¿Y de qué manera sería yo honrado? ¿Cuál sería la mayor honra que podría tener? Pues que Dios me mire y me diga, la verdad que te miro y me eres tan agradable. Eres tan pecador, pero la verdad que me agradas tanto. ¿Y por qué te agrado, Señor? Es porque te crees en mí. No es por tus obras. No es por tus obras. Eso el apóstol Pablo aclara otra cosa. Dice, entonces, ¿qué diremos a todo esto? Que porque no somos justificados por obras, sino por fe, ¿seguiremos pecando y haciendo cualquier cosa? No, dice el apóstol Pablo. Todo lo contrario.
Todo lo contrario, justamente porque ha sido tan grande la misericordia de Dios que tuvo la capacidad de perdonarnos y darnos vida cuando estábamos muertos, ¿cómo ahora vamos a resucitar para volver al pecado otra vez? El pecado que mata. Eso es lo que Pablo nos hace razonar en estos textos. ¿Qué dice Hebreos 11:6? 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios es galardonador de los que le buscan. Voy a cerrar, entremos al cierre del mensaje, con la lectura rápida de estos pasajes. Romanos 10:12, ¿qué dice? No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. ¿Qué hay que hacer para que Dios te dé con generosidad? Invocarlo. Invocarlo creyendo. Invocarlo creyendo. Entonces, los cielos se te abren. Eres declarado persona grata en el cielo. Eres bienvenido porque eres agradable a los ojos de Dios. Y el verso 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque no hay acepción de personas para Dios. ¿Cómo? ¿No era que había un grupo para salvación y otro predestinado para condenación? ¿Qué dice aquí? No hay acepción de personas para Dios. Por eso arriba dice, no hay diferencia entre judío y gentil. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y a todos se nos ha dado la misma medida de gracia para salvación. ¿La tomas o la dejas? ¿Lo crees o no lo crees? Es decir, Dios, fíjense lo que voy a decir, que va a parecer muy moderno y casi una herejía. Dios no es exclusivo. Y si no es exclusivo, no es alguien que excluye, ¿qué es entonces? Lo contrario. Si Dios no es exclusivo, entonces ¿qué es Dios? Dígale usted. Dios es inclusivo. Sí, no tenga miedo de decirlo. Dios es inclusivo. ¿Vieron que hoy en día se habla tanto el tema ese? Ay, no, que el otro día tuve una charla justamente con una teóloga sobre ese tema, que me decía que a ella le parecía que Dios era exclusivo. Yo le dije, ¿cómo exclusivo? No, señor, Dios es inclusivo. ¡Ah! Y como que le sorprendió mi respuesta. ¿Cómo que Dios es inclusivo? ¿Pero qué? Entonces Dios ama al homosexual, porque el dilema era, estábamos tratando de ese tema, que las iglesias están teniendo mucho problema con eso. Por supuesto que Dios ama al homosexual. ¿Dónde dice la Biblia que Dios no ame al homosexual? ¿Dónde dice la Biblia que Dios discrimina al homosexual y lo condena por el solo hecho de ser homosexual? ¿Dónde dice la Biblia eso? No es por obra la salvación, tampoco por obra la condenación. Es por fe, es por creer o por no creer, es por rechazar o por recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad todos somos pecadores. Todos estamos excluidos en ese caso de la gloria de Dios. Yo debo creer para disfrutar del Dios que me incluye bajo esa gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Recuerden ese texto, a todos los hombres, a todos los hombres, a todos los hombres. Dios es inclusivo, Dios los incluye a todos, enseñándonos, ahora sí, presta atención, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ok, entonces hay algo que hacer. Hay algo que hacer. Después que pongo mi fe en Jesucristo, si mi fe es viva, mi fe tendrá obras. Y las obras son estas. Estas son las obras que Dios espera que nosotros como hijos de Dios tengamos por consecuencia de nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, pero yo fui tan pecador, pastor. La verdad que no sé si me lo merezco. Mira qué bueno que es nuestro papá. Mira qué grandioso que es nuestro Dios. Dice Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ¿a quiénes?
a todos los hombres, en todo lugar, para que no te quede duda, que se arrepientan. Que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar, de todos los tiempos, que se arrepientan. ¿Y qué pasó con lo que hiciste en ignorancia? Dios no te lo toma en cuenta, lo pasa por alto. Es decir, cuando te viene la luz, cuando Dios te da entendimiento para conocer tu estado espiritual, ahí es cuando eres responsable. Es decir, ahora, en este momento, tú ya eres responsable de tu alma. Tú ya eres responsable de hacer que Cristo sea el capitán de tu vida y no sea tu Salvador solamente, sino que sea el Señor, el que capitanee, el que conduzca. Ahora, ¿por qué es necesario arrepentirse? Pues porque de tal manera, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, fue tan grande el amor de nuestro Padre, que amó a todo el mundo, no a una parte del mundo, no a un segmento del mundo, a todo el mundo amó Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, versículo 16 del capítulo 3 de Juan, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que tiene vida eterna y no se pierde? ¿El que hace o el que cree? El que cree. Primero creemos, después hacemos. Primero creemos, después hacemos. Creemos no solo en su existencia, sino en Él como Señor. Entonces después lo que hagamos no será conforme a nuestro diseño, sino conforme al diseño de Dios. Pablo lo entendió el día de su conversión, porque la primera pregunta que Pablo le presenta al Señor fue, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Vieron? Cuando él creyó en el Señor Jesucristo, cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Él entendió que había que hacer algo después de haber puesto su fe en Jesús. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién quería a Dios que se salvara? ¿Un pequeño grupo de personas predestinadas para salvación? No, Dios quería que todo el mundo sea salvo. ¿Se da cuenta que en todo el contexto vemos todo el tiempo que la manifestación de la gracia de Dios es para toda la humanidad? Sin discriminación, todos incluidos, nadie queda fuera. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el amor de nuestro Dios. Entonces, crees, te conviertes, te transformas. Estamos llegando al final. Preste atención. Estamos llegando al final. Crees, te conviertes, te transformas. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué pasará cuando te conviertas a Él? Convertirse significa volverse a Él. Volverse al Señor. ¿Qué significa cuando te conviertas al Señor? Cuando nos convertimos al Señor, el día que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Él, el velo fue quitado. Vamos a leerlo en la NTV. Dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu Santo, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ese es el proceso. Creemos, nos convertimos y somos transformados. Amén. ¿Qué gano con creer en Jesús entonces? Todo eso. Primero, recompensa. La primera recompensa que recibo al creer en el Señor Jesucristo es vida eterna. El perdón de mis pecados y vida eterna. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. La vida abundante es la vida eterna, interminable, vida eterna, donde no hay dolor, ni llanto, ni aflicción. Se acabaron las enfermedades, los problemas económicos, las riñas del matrimonio,
los problemas con las tentaciones, se acabó todo. Ahora disfrutamos de la gracia plena de Dios en nuestras vidas y esos galardones que Él va a traer encima nos va a galardonar. Dios mío, qué maravilla la gracia y el amor de Dios. Primera recompensa, la entrada al paraíso eterno. Segunda, en esta vida somos transformados por el poder del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo en nosotros. Cristo es el Espíritu es Cristo, dice el texto que acabamos de leer. Tercera recompensa, somos libres. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo esto, vida eterna, transformación y libertad, ocurre desde el momento que te vuelves a Él y confías en su amor, su perdón y su plan. Ese es el modo de Dios. El modo de los hombres ha fracasado. Las religiones de la tierra vienen a representar el modo de los hombres y lo único que han logrado son guerras, sangre, dolor, división y una cantidad de cosas que nunca estuvo en el plan de Dios. Yo me preguntaría seriamente, después de haber entendido lo que puedo ganar al poner mi fe en Cristo, ¿qué puedo perder si no pongo mi fe en Cristo? Me preguntaría seriamente eso. Juan 3:19, después de decir que de tal manera nos amó Dios que ha dado su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, en el 19 dice, esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. ¿Quién era la luz de los hombres? Jesús, dice Juan 1. Y los hombres, en términos genéricos, incluidos varones y mujeres, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, pierdes tu libertad, pierdes la posibilidad de transformación de tu vida, pierdes la vida eterna, vas a condenación eterna. ¿Por qué? ¿Porque Dios te excluyó? No, Dios te amó. Derramó su gracia sobre todo el mundo para que todos los hombres se arrepientan y crean en su Hijo y sean salvos. Pero aquel que no cree ya fue condenado, dice la palabra. El que no cree ya fue condenado. ¿Y cómo lo manifiesta el que no cree? Amando más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación, dice la palabra de Dios. O sea, tú eres el que decides. O lo ganas todo o lo pierdes todo. No hay otra alternativa. La demanda de fe es a ti. A ti el Señor te demanda que creas en Él. Yo quiero recibir los beneficios de Dios. Todos los quiero. ¿Soy digno? No. ¿Me merezco alguno? No. ¿Me siento en deuda? Siempre, a cada minuto, a cada segundo de mi vida me siento en deuda. Trato de agradar a Dios en todo, pero me doy cuenta que a veces no puedo, como decía el apóstol Pablo. Entonces me siento miserable. ¿Se acuerdan de esos mensajes estos días atrás? Me siento miserable. ¿Me quedo a vivir ahí, en esa estación de la miserabilidad? No, porque creo en el amor que Dios me tuvo, en el sacrificio que Dios proveyó, que fue perfecto, que fue suficiente para hacerme a mí justo delante de sus ojos. Yo no soy merecedor, pero Él me hizo digno de todo. Al punto me hizo digno de todo, que después de ser un perro muerto, me transformó en su hijo. Te transformó en su hija. Ese es el amor de Dios. ¿Qué hiciste? Nada. Le creíste. Nada más. Ese es el modo de Dios.
Ay, pastor, yo cuando me limpio un poco más, me santifico un poco, voy a ir a la iglesia. Es al revés, amado. Es viniendo a la congregación donde vas a recibir palabra de Dios que te va a limpiar. Jesús le dijo a Dios en su oración, estos ya están limpios por la palabra que les he dado. Tú te limpias aquí, recibiendo el agua pura que es la palabra de Dios, y esa agua pura comienza a limpiar tus falsos conceptos religiosos, todas esas cosas que tú creías en algún tiempo, que eran las cosas que agradaban a Dios, y hoy te das cuenta que no era a tu modo. Es a la manera de Dios. ¿Vas a poner tu fe en Él? ¿Te vas a dejar de autocondenar entonces? Si Dios, que es santo, 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 3 veces santo, dice la palabra de Dios, si Él, que es santo, 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 te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Quién eres tú para no perdonarte? ¿Quién te crees que eres tú para no perdonarte? No, es que lo que yo hice fue terrible. Sí, está bien, sí, te entiendo eso. Y entiendo el sentimiento de miserabilidad por lo que hiciste. Pero el Señor quiere que te perdones. Quiere que te perdones. Por eso Él te perdona primero. Él te perdona, tú te perdonas. Y cuando tú perdonas, el cielo se abre, la gracia se derrama, las bendiciones descienden, el propósito y el diseño de Dios se cumplen en tu vida. Ayer, ministrando un hermano muy querido, me decía, pastor, esta mañana tuve una experiencia muy linda con el Señor en mi auto. Fíjense el Señor qué desordenado que es, ¿no? Se manifiesta en los autos. ¿Cómo no se va a manifestar en los templos? No, se manifiesta en el auto también. Y el hermano me dice, el Señor me hizo comprender que Él me había perdonado, pero yo también me tenía que perdonar. Y oré a Dios y le dije, Señor, me perdono, Señor. Y tuve una experiencia tan maravillosa, me dice el hermano. Ahí hace con su mano así, Sergio, que está dando testimonio de que él fue quien vivió esa experiencia. El Señor hizo el Señor hace esa transformación maravillosa en nuestras vidas con esas experiencias íntimas con Él. El Espíritu Santo guiándolo a diciéndole, hijo, yo ya te perdoné. Hijo, yo ya te limpié. ¿Qué tienes tú contra ti ahora? ¿Quién te crees que eres para no perdonarte? Si yo, que soy santo, 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 te he perdonado. Y el hermano me decía, efectivamente, cuando entendí eso, sentí que si no me perdonaba, era casi un insulto a Dios. Exactamente. Era casi un insulto al amor y a la gracia de Dios. Así que, amado, amada, es a la manera de Dios. Perdónate, perdónate, perdónate. Ten misericordia de ti, no solo de los demás. Ten piedad de ti. Perdónate si no has sido lo que querías ser, si no lograste lo que querías lograr, si no alcanzaste lo que querías alcanzar, si te sientes un fracasado, perdónate. Si hiciste lo que no debías hacer y lo hiciste, perdónate. Y entonces las cosas van a cambiar. Cuando creas y te vuelvas a Él, cuando creas y te conviertas, serás transformado. Ese es el proceso. Creer, convertirme, ser transformado. Padre, te agradecemos en esta hora, Señor. Señor, elevamos a ti acciones de gracias en conjunto, toda la iglesia aquí reunida, Señor, te damos gracias. Padre bueno, eres tan precioso, Señor. Cada día aprendemos a amarte un poquito más, Señor, porque nos revelas, nos sacas el velo, nos quitas el velo, Señor, que nos mantenía ciegos en la ignorancia de los conocimientos y sabidurías de los hombres que son tan necias delante de ti, Señor. Padre, gracias por tu consejo que nos entregas a nosotros completo, el consejo completo de Dios en tu palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos guías, porque nos direccionas,
porque nos das una visión clara, porque nos enseñas el valor de la vida y de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos amaste de la manera que nos amaste. Señor, no podemos hacer más que darte gracias y declarar nuestra fe puesta en ti, Señor. Puesta en ti, Señor, para que seas nuestro Salvador. Tú serás nuestro Señor para que seas nuestro Salvador. Señor, comanda mi embarcación, comanda mi vida, dirige mi embarcación, Señor, a destino, a buen puerto, Señor. No permitas que naufrague en la vida, no permitas que me hunda, no permitas que yo afecte a los que llevo en la embarcación, no permitas, Señor, que yo afecte a terceros. Perdona todos mis pecados, Señor, mis rebeliones, mis iniquidades, mis necedades, mi insensatez. Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu diseño. Señor, a partir de ahora quiero estar en modo Dios y no en modo Max. Modo Dios. Señor, quiero caminar en tu voluntad. Quiero caminar en tu voluntad. Espíritu Santo, bienvenido a nuestras vidas. Tú siempre, siempre, siempre serás bienvenido, Señor, a nuestras vidas. Señor, llénanos, 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 llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre, para poder vivir una vida bajo la sujeción y el control de tu voluntad. Gracias, papá, por amarnos de esta manera. Oh, Señor, ahora entiendo cuando tu palabra dice: nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibimos tu perdón. Recibimos tu paz. Recibimos tu gozo. Recibimos sanidad. Recibimos sanidad. Sanidad emocional. Recibimos sanidad física. Sanidad psicológica y espiritual. Recibimos libertad. Porque donde está tu espíritu, allí hay libertad, Señor. Recibimos libertad. Recibimos llenura. Recibimos la gracia. Señor, hoy cumplimos con tu diseño. Cumplimos con tu diseño. Tu palabra dice que aquel que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo quiero tu misericordia, Señor. Yo quiero alcanzar tu misericordia. Por eso me confieso hoy ante ti como un pecador necesitado de tu gracia, necesitado de tu perdón y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, imparte, Señor, imparte tu paz. Imparte tu paz a cada vida aquí presente. Imparte tu paz. Imparte, Señor, esa paz que es el resultado de haber sido justificados por la fe en Cristo Jesús, dice tu palabra. Esa paz es la señal de que nos has perdonado, Señor. Imparte esa paz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.